Ok. ¿Qué tienen en común esa pareja? Él es el presidente de Francia y su esposa. La siguiente, Javi. Ok. Un famoso actor de Game of Thrones, la Guerra de Tronos. Ok. La siguiente. También un par de actores famosos. Miremos la siguiente también. Ok. ¿Los identifican también? De pronto los jóvenes saben. Wow. Muy bien. Ok, la siguiente, miremosla también. Ok. Otra pareja también famosa en su ámbito. Y miremos una más. Ok. Paremos allí. ¿Qué tienen en común estas parejas? ¿Son qué? Parejas disparejas. Excelente. Son muy, muy observadores ustedes. Son catalogadas como parejas disparejas. Y el asunto es que muchas de estas parejas ustedes pudieron identificar que son parejas como que no cuadran muy bien, porque algunas de las diferencias entre ellos resaltan a la vista. Algunas de las diferencias uno las ve de lejos. Pero saben, hay muchas diferencias también entre nosotros y nuestras parejas que no son tan fáciles de percibir, así como ustedes lo logran hacer. Vamos a hablar en esa oportunidad acerca de una pareja de la que nos habla la Biblia. Y nos habla de una pareja que era también muy singular. Les voy a relatar la historia y mientras tanto ustedes pueden tener sus Biblias abiertas en el libro de Primera de Samuel, capítulo 25. Primera de Samuel 25, les voy a relatar un poquito de lo que está sucediendo en ese capítulo para luego entrar en el desarrollo de la enseñanza en esa mañana. Primera de Samuel, capítulo 25, si alguien necesita una Biblia, levante su mano, tenemos Biblias para prestarles también. Ok, bien, sucede lo siguiente en ese libro, Primera de Samuel 25. Había una pareja, el hombre se llamaba Nabal, y su esposa se llamaba Abigail. Nabal, dice la palabra, que era un hombre muy rico. Tenía por lo menos 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Pero Nabal era un hombre que la Biblia cataloga como un hombre duro, insensato, de un corazón insensible. Y su esposa era una mujer hermosa, inteligente y también con mucho discernimiento. Nos dice la palabra que llegó el momento en que Nabal tuvieron el evento de trasquilar ovejas. Estaban ese evento de trasquilar ovejas, imagínense 3,000 ovejas, era una fiesta. Y cuando estaban en esa labor de trasquilar ovejas, entonces el rey David, bueno, en ese momento no era rey, David, quien había estado cuidando y guardando a los pastores de Nabal, manda 10 muchachos a visitar a Nabal. En esa época de trasquilar ovejas se acostumbraba a enviar regalos, a dar regalos a personas no tan favorecidas, y era una fiesta donde había mucha generosidad. Entonces David envía a 10 muchachos y se presentan a Nabal y le dicen: hemos escuchado que tú estás trasquilando ovejas, así que tenga bien a servir, envíe lo que usted quiera para sus siervos. Y entonces la respuesta de Nabal fue la siguiente. Él dijo: voy yo a tomar las cosas que he preparado para mis siervos que están trabajando, voy a tomar todo lo que yo preparé para dárselo a un desconocido, a alguien que anda huyendo inclusive de su siervo. Cuando los jóvenes, estos 10 jóvenes, escucharon esa noticia, eso fue una ofensa tremenda a David y a sus jóvenes. Cuando ellos escucharon esa noticia, esa reacción de Nabal, se fueron y le dijeron a David: mira lo que nos dijo Nabal. La reacción de David fue: ¿cómo? ¿Se ha portado así? Nosotros hemos cuidado sus pastores, hemos cuidado sus ovejas, nada les faltó, todo lo cuidamos, ¿y cómo nos trata él? Entonces dice David: mire, cada uno tome su espada y vamos a visitar a Nabal. No va a quedar ni un hombre con vida porque él nos ha ofendido. 400 hombres se fueron a hacer justicia de pronto por su mano ahí a la hacienda de Nabal.
Cuando la esposa de Nabal, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Abigail, escuchó esa noticia, dijo, ¡ay! No puede ser. Ella alistó una provisión grande, más de 200 panes, 5 ovejas preparadas, panes de higos, racimos de uvas, y se fue y llevó toda esa provisión a David. Cuando llegó a David, ella se postró de inmediato a los pies de David y le dijo, Señor mío, mire, no tome en cuenta esta ofensa. Por favor, reciba este presente que yo le traigo a usted. Ese esposo mío, Nabal, él es duro de corazón, es un insensato. Yo no me di cuenta cuando usted envió a los 10 jóvenes, así que tome este presente de parte mía. Y le dijo además Abigail a David, mire, yo sé que Dios lo ha puesto a usted y todo lo que usted haga, Dios está respaldándolo a usted. Además, Dios tiene planes con usted y cualquier persona que se meta con usted es una forma de afrentar a Dios también. Le estaba diciendo Abigail a David. Y entonces como reacción, David le dijo, mire, mujer, usted evitó que yo tomara justicia por mi mano. Usted me ha hablado a mí de manera sabia y ha hecho que yo, ha evitado que yo cometa un error. Vaya tranquila, váyase de regreso allá. Y ella se fue tranquila. Cuando ella llega, Abigail llega, el esposo estaba en tremenda fiesta. La Biblia nos dice que él estaba en una fiesta, tipo fiesta de reyes, se había emborrachado y Abigail le dijo, no le voy a contar nada todavía. Al día siguiente le contó a Nabal, su esposo, lo que había sucedido, el encuentro que había tenido con David. ¿Y saben qué pasó con Nabal? Dice que se quedó como piedra. La Biblia nos dice que, algunas versiones dicen que le dio un infarto. Otros dicen que le dio un derrame cerebral. El asunto es que duró 10 días y al 10º día dice la palabra que Dios se lo llevó. Y después David, cuando escucha acerca de Nabal y que había muerto, dijo, Dios, gracias por haber tú tomado justicia y evitar que yo tomara justicia por mi mano y tú lo hiciste. Una pareja, un hombre llamado como perverso, insensato y una mujer identificada como una mujer sabia e inteligente. ¿Cómo resolver? ¿Cómo resolvemos nosotros una ofensa? Y es el tema que les quiero mencionar. ¿Cómo resolver una ofensa a la manera de Dios? ¿Cómo podemos enfrentar nosotros una situación, no de pronto bajo nuestro criterio, no de pronto bajo nuestro instinto de reaccionar, ese instinto de sobrevivir y tomar de pronto las cosas a nuestra manera, pero cómo hacerlo a la manera de Dios? Hay por lo menos 3 aspectos importantes que quiero que tengamos en cuenta. La Biblia nos dice, mire, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende, este es un varón perfecto. Todavía no hemos encontrado un varón perfecto, no aquí en la iglesia. Y de pronto si lo encontramos, peligroso, ¿verdad? Bien, ¿cómo enfrentar una ofensa a la manera de Dios? Y la primera manera es que se necesita discernimiento y sabiduría. Mire lo que dice esa porción del cual les relaté en 1 Samuel, capítulo 25, versículo 2 y versículo 3. Había en Maón un hombre que tenía sus posesiones en Carmel. El hombre era muy rico, pues tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y se hallaba esquilando sus ovejas en Carmel. El hombre se llamaba Nabal, y su mujer se llamaba Abigail. Ella era mujer muy inteligente y bella, pero el hombre era brusco y de malas acciones, y eran del linaje de Caleb. Aquí encontramos un matrimonio muy particular que probablemente, como acabamos de ver en esas parejas, eran diametralmente opuestos. La Biblia califica a este hombre como duro, insensato, con un corazón insensible, y a esta mujer como una mujer no solamente hermosa, pero decía que tenía discernimiento, era inteligente y sabía muy bien que había cosas que ella tenía que estar al tanto en lo que Dios estaba haciendo. De hecho,
Abigail significa, y es interesante el significado del nombre Abigail, significa fuente de gozo. Y el nombre de Nabal significa insensato, testarudo, terco. Así se llama. Imagínese a alguien llamándose terco, testarudo. Pero ese era el nombre, ese era el significado del nombre. ¿Qué hacía, de pronto ustedes se pueden preguntar, qué hacía una mujer así, casada con un hombre así? La verdad no lo sabemos, pero nos narra la escritura que ellos dos eran esposos. Y la gran diferencia, esas diferencias diametrales, no solamente era en la forma como eran ellos, pero también la forma como enfrentaban situaciones complejas en sus vidas. El discernimiento y la sabiduría, nos dice la palabra, no solamente se aplican en cómo nosotros vemos e identificamos situaciones potencialmente que nos pueden afectar a nosotros, pero el discernimiento y la sabiduría tienen mucho que ver con cómo nosotros miramos y discernimos nuestra propia vida. A veces nosotros podemos pretender o pretendemos mirar que hay algunas situaciones que nos pueden afectar a nosotros o ciertas personas, miramos que de pronto no son tal como se presentan, pero el discernimiento realmente empieza con mirar dentro de nosotros mismos cómo somos nosotros realmente. Podemos llegar al punto de identificar personas potencialmente peligrosas para nosotros, pero el discernimiento tiene que ver también cómo nosotros podemos ser potencialmente peligrosos también en nuestras reacciones para otras personas. En esta historia tenemos 3 personas que reaccionaron de manera diferente ante una misma situación. Tenemos aquí a Nabal, que él cometió una ofensa grande a un siervo de Dios, a David. Y la reacción de Nabal, ¿saben cuál fue? Él, en vez de ir y arreglar una situación, él hizo una tremenda fiesta y se olvidó de lo que acababa de hacer. Tenemos también a David. ¿Qué hizo David cuando supo de esta ofensa? Él dijo, yo me voy a encargar de hacer justicia por mi propia mano. E iba firme a tomar justicia, a vengarse por su propia mano. Y tenemos también a Abigail, esa mujer que dijo, un momentico, esto se puede solucionar de una manera diferente. Usó su discernimiento y su sabiduría y prontamente fue y atendió y solucionó ese problema en el que se había metido su esposo. Cuando nosotros somos ofendidos, mi pregunta es, ¿cómo reaccionamos nosotros? Cuando alguien viene y nos ofende a nosotros, queriendo o sin querer, siendo muy intencional o sin ninguna intención, ¿cómo reaccionamos nosotros? La Biblia nos dice, mire, debemos apelar al discernimiento y a la sabiduría. Pero la pregunta sería también, cuando nosotros somos los que ofendemos a otros, ¿cómo reaccionamos? De pronto nos olvidamos o nos desentendemos o de pronto queremos tomar la justicia por nuestra propia mano, como de pronto en su primer momento quiso hacerlo David. O somos un poquito más proactivos y queremos hacer algo para que las cosas puedan volver a un cauce normal. A veces eso implica, inclusive, apelar al discernimiento y a la sabiduría, implica tomar riesgos, grandes riesgos. Ahora, ¿cómo resolver una ofensa a la manera de Dios? ¿Qué más podemos hacer? Mire, se necesita humildad y se necesita honestidad. Mire cómo le responde o cómo le dice Abigail a David, ahí en 1 Samuel 25, 23 al 25. Dice, cuando Abigail vio a David, se apresuró y bajó del asno, y cayendo delante de David sobre su rostro, se postró en tierra, se echó a sus pies y le dijo, Señor mío, sea la culpa sobre mí, pero permite que tu sierva hable a tus oídos, escucha las palabras de tu sierva, por favor, no hagas caso de este señor, de este hombre de mal carácter, Nabal, porque su nombre es así, su nombre es Nabal y la insensatez está con él. ¿Qué hacemos? Dice que se necesita humildad y honestidad. Usted ha tenido que responder por la falta o por el error de otra persona.
¿Y le ha tocado a usted dar la cara? ¿Ha tenido que decir, él fue el que cometió el error, el que hizo lo que no debía y yo soy el que debo pagar los platos rotos? ¿Qué ha hecho usted? ¿Le ha tocado de pronto a las mamás con niños pequeños que ir al jardín infantil porque su hijo le mordió a otro compañerito y tiene que ir a dar la cara? ¿O se trajo un lápiz que no era de él y tiene que ir a dar la cara? Acompáñeme, mi hijito, y vamos a pedir perdón porque usted tiene que ser un niño honesto. Pero no solamente sucede con niños pequeños en el jardín. ¿Qué pasa cuando es el esposo o la esposa que comete un error? ¿Qué hace usted? ¿De qué manera reacciona cuando es el esposo o la esposa la que comete un error? ¿Le acompaña y lo anima a pedir perdón y a afrontar la situación? ¿O le dice, usted se metió en ese problema, usted verá cómo sale de ese problema? Es su problema, es su asunto. Mire, si esta hubiera sido la reacción de Abigail, la historia hubiera sido diferente. No estuviéramos hablando en este momento de eso. Si así hubiese sido la forma como Abigail hubiera dicho a Nabal, Nabal, usted se encargó de ofender a David, vaya y mire cómo arregla el asunto. Mire, pedir perdón por los pecados nuestros es difícil, porque a veces es difícil reconocer que nos equivocamos, pero pedir perdón por pecados que otra persona hizo y nosotros tenemos que dar la cara, es mucho más difícil, es mucho más complicado. Pero algo muy interesante es que esto no es ajeno al relato bíblico. Eso no es ajeno a lo que Dios había venido diciendo, inclusive instruyendo a toda la nación. ¿Se acuerdan de Job? Este hombre que era muy rico, tenía muchos hijos también. Mire, la Biblia dice que Job oraba por sus hijos todos los días, que él hacía sacrificios todos los días. ¿Saben por qué? Porque a sus hijos les gustaban mucho las fiestas y ellos hacían fiestas y todos los días dice la palabra que Job oraba y hacía sacrificios por sus hijos por si acaso, por si de pronto ellos habían cometido algún pecado mientras estaban en las fiestas, estaban en sus fiestas. Eso lo hacía Job todos los días. Pero también nos narra la historia acerca de Daniel. Daniel se dio cuenta que ya habían pasado 70 años de cautiverio allí en Babilonia y él empezó a orar a Dios y él empezó a orar diciendo, Dios, yo te pido perdón por mis pecados y por los pecados de mi pueblo, porque nosotros estamos aquí porque lo merecemos. Hemos sido rebeldes a ti, no hemos escuchado a los profetas, no te hemos escuchado a ti y te pido perdón por mi nación. Y te pido perdón por mí también. Él también pidió perdón por pecados que no había cometido. Nehemías. La Biblia nos habla acerca de Nehemías también, que cuando él escuchó la condición de la nación de Israel, él también empezó a orar. Dice la palabra que él se sentó, lloró y oró. Y empezó a orar diciéndole a Dios, Dios, nosotros hemos sido desleales contigo. Nosotros no nos hemos portado como debimos portarnos contigo y yo te pido perdón por mí, pero te pido perdón por todo mi pueblo, porque todos nosotros nos hemos portado mal contigo. Yo y mi pueblo nos portamos mal y te pido perdón. Es interesante que Dios escuchó a estas personas. Escuchó a Job, escuchó también a Daniel, escuchó a Nehemías, escuchó también a Abigail, esa mujer que fue y se presentó llevando o acarreando sobre sí una responsabilidad sobre algo que ella no había hecho, que había hecho su esposo. Y Dios les escuchó. Pero algo muy importante, estas personas que cometieron esos errores, esos pecados, siguieron siendo responsables delante de Dios. Así otra persona hubiese perdido perdón por ellos, siguieron siendo responsables también. Por eso se requiere humildad, se requiere también honestidad. Cuando Abigail habló con el rey David, ella en ningún momento excusó a su esposo. Ella le dijo, mire, ese esposo mío es terco, él es duro, insensible de corazón, así que te pido que perdones esta ofensa mía. Pero eso me hace pensar, ¿qué tan humildes somos nosotros cuando cometemos un pecado?
Cuando nosotros mismos somos los que ofendemos, ¿qué tan humildes? ¿Será que nosotros corremos rápido y le decimos a Dios, uy Dios, mire, acabé de hacer algo que no debía y yo sabía que no debía hacerlo? Acabo de ofenderte a ti, Señor. ¿Saben que a veces antes de reconocer un pecado o un error nuestro, primero colocamos una cantidad de excusas y de justificaciones? Es que me sacó el mal genio, es que me sacó de mis cabales, es que hoy amanecí con el pie izquierdo, es que, estoy en esos días que supremamente irritable, es que, pero saben, no hubo ninguna excusa, ni se excusó ella, ni excusó a su esposo, sino que le dijo, mire, humildemente yo le pido perdón. ¿Qué tan honestos también somos nosotros con nuestra forma de ser? A veces nosotros tenemos maneras de justificar nuestras reacciones. Es que yo soy así, es que tengo un geniecito que soy como un fosforito. Si me raspan con algo, me enciendo. Pero, ¿será que esa es la manera como nosotros debemos presentarnos y decirle a Dios, es que Señor, tú me hiciste con ese mal genio y esta obra tuya es complicada conmigo, todavía no has terminado? Mire, esa mujer dijo, mire, este esposo, él es duro, insensato, no estoy justificándolo, solamente estoy reconociendo que hubo una falta y quiero ponerme de acuerdo en que toca arreglar esa falta. ¿Qué tan honestos somos nosotros y qué tan rápido somos en el momento de reconocer y de pedir perdón? Pero además de esto, además de discernimiento y de sabiduría, además de humildad y honestidad, ¿saben también qué se necesita? Se necesita que nosotros estemos alineados con Dios, que nosotros podamos identificar qué es lo que Dios está haciendo y a qué nos está invitando Él a participar. Mire lo que dice allí en 1 Samuel 25, 28 al 29, está ahí en sus bosquejos. Mire las palabras de Abigail. Dice, te ruego que perdones la ofensa de tu sierva, pues de cierto el Señor, Dios, edificará una casa firme a mi Señor, a David, porque mi Señor, David, está dirigiendo las batallas del Señor, de Dios, que no se ha hallado mal en ti en toda tu vida. Aunque alguien se levante para perseguirte y atentar contra tu vida, de todos modos, la vida de mi Señor, de David, está incluida en la bolsa de los que viven con el Señor tu Dios. Y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio del hueco de una onda. Estar alineado con Dios, estar en sintonía, en armonía con Dios, es poder identificar lo que Él está haciendo y la manera como Él, como Dios, nos invita a participar en sus planes. Abigail pudo reconocer que Dios había llamado y designado a David como rey y que Dios tenía un plan precioso para David y ella no quería ser parte del estorbo o de pronto de las dificultades con las que David tuviera que luchar. Estar de acuerdo con Dios es poder reconocer que Dios está obrando y que me está invitando a mí a participar en lo que Él está haciendo. Y es una invitación continua y permanente porque Dios siempre está haciendo cosas y siempre nos está invitando a nosotros a participar. Pero a veces nosotros no lo reconocemos. Mire, estar alineado con Dios y en armonía con Dios es poder reconocer que ofender a una persona, a un siervo de Dios, es ofender a Dios mismo. Que atentar contra alguien, sea de palabra, de hecho o de pensamiento, contra alguien que es un hijo de Dios, es meterse en problemas con Dios mismo. Eso es poder estar uno alineado y en armonía con Dios. En una ocasión, un profesor en un seminario le dijo a sus estudiantes, mire, cada uno de ustedes tiene una hoja en blanco allí en sus pupitres. Por favor, dibuje el rostro de la persona que más mal le cae a usted. De pronto aquella que le ha ofendido, de pronto aquella que lo ha tratado mal. Y dibújelo. Cada uno de los estudiantes se esmeró en colocar todos los detalles de la cara, del rostro, el que tenía el lunar aquí, el que tenía la cicatriz, y lo colocó. Y después el profesor le dijo, mire, colóquelo acá. Tenía un blanco y le dio como unos 4 dardos. Y cada uno de ustedes va a lanzar dardos
a esa persona que les ha tratado mal a ustedes. Y cada uno muy entusiasmado pasó y lanzó los dardos y esas caras de esas personas terminaron desfiguradas. Al final el profesor levantó las caras de las personas que habían ofendido a sus estudiantes y detrás estaba la cara de Jesús. Su rostro desfigurado por los dardos, su rostro maltratado. Y él dijo, mire, el que ofende a una persona literalmente está ofendiendo a Jesús. El que hace daño a otra persona es como si atentara contra Jesús. Jesús dijo en una ocasión, miren, no resistan al que es malo. No eviten a aquellas personas que les caen bien. Todo lo contrario, su deber es amarlas. Algo que esta mujer hizo que fue diferente es que ella estaba en sintonía, en armonía con Dios y reconoció lo que Dios estaba haciendo y reaccionó a tiempo. Me gustan mucho las palabras, la respuesta de David cuando esta mujer sale al encuentro y David habla con ella. Escuche estas palabras, también está allí en 1 Samuel 25. Dijo David a Abigail, bendito el Señor, Dios de Israel, que te envió hoy a mi encuentro. Bendito sea tu buen juicio y bendito seas tú que hoy me has impedido de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. No obstante, vive el Señor Dios de Israel, que me ha impedido de hacerte daño. Pues si no te hubieses apresurado a venir a mi encuentro antes del amanecer, no le habría quedado a Nabal ni un solo hombre con vida. Allí está David y dijo, uy, Dios la mandó a usted. Dios la mandó a usted para que me estorbara. Dios la mandó a usted para que me detuviera, porque yo tenía toda la intención de tomar la justicia en mi mano y hacer lo que yo creo que debía haber hecho, pero Dios la mandó a usted para que me estorbara. A veces Dios, cuando estamos en sintonía, en armonía con Él, Dios nos envía inclusive a personas para estorbarlas, para decirles, eso que vas a hacer no está bien, dale espacio a Dios, Él se va a encargar. Mire, con su intervención, Abigail, esa mujer reconocida como con un discernimiento y con una inteligencia y con una forma de ver a Dios muy particular, con su intervención, Abigail le salvó la vida a muchas personas. David había dicho, ni un solo varón va a quedar con vida, y al final dijo, usted me salvó de que yo tomase la justicia por mi propia mano. Con su intervención, Abigail también evitó que David, un hombre conforme al corazón de Dios, manchara su vida, manchara su proyección a lo que Dios estaba haciendo una cosa indebida por una reacción que le dolió mucho, con seguridad. Pero Abigail evitó que David se equivocara y le salvó la vida a muchas personas. Cuando nosotros somos conscientes de que algo no está bien, de que algo no ha funcionado bien, ¿de qué manera reaccionamos? Tenemos aquí un ejemplo extraordinario de Abigail. Una mujer de pronto poco conocida en la Biblia. Quizá poco hablamos de Abigail. Pero mire, esta mujer con su intervención no solamente evitó una tragedia familiar, sino que también evitó que un siervo de Dios cometiera una equivocación de la cual muy seguramente se iba a arrepentir más adelante. Pero fue porque reaccionó con discernimiento y sabiduría. Reaccionó también con humildad y honestidad. Y también estaba en armonía, en sintonía con Dios. Otra vez, nosotros todos los días, todo el tiempo tenemos la tendencia a equivocarnos, a ofender y a ser ofendidos. Eso es parte de una dinámica normal de vivir. Eso es normal, ofender y ser ofendidos porque dijo, porque no dijo, porque pensó, porque no pensó, porque me miró o porque no me miró, o porque me miró así y no me miró así. Ofendemos muchas veces, pero cuando somos conscientes de algo que hemos hecho nosotros o de algo que alguien ha hecho contra nosotros, ¿cómo lo manejamos?
Tenemos un ejemplo extraordinario en David. Y tenemos ese modelo de reacción de Abigail. Yo les dejo al final este reto. La próxima vez que enfrentes una ofensa, seas tú el agresor, la víctima o el victimario, debes enfrentarla a la manera de Dios. Allí va a estar la diferencia. Oremos. Padre, muchísimas gracias por tu amor y por tu misericordia. Te queremos agradecer por hablarnos a través de tu palabra. Y te queremos agradecer, Señor, porque tú has colocado en nosotros tu Espíritu Santo. Has colocado en nosotros, has sembrado en nosotros también tu palabra. Y a través de tu Espíritu Santo, tu palabra y tú viviendo en nuestras vidas, podemos enfrentar las diferentes situaciones que se enfrentan en nuestras vidas. Tú reconoces esas áreas débiles en las que necesitamos trabajar más. Y Señor, nos ponemos delante de ti para reconocer nuestras debilidades. Te agradecemos, Señor, por mujeres como Abigail. Qué mujer que con su humildad, con su discernimiento, con esa manera de estar en sintonía contigo, pudo preservar vida a muchas personas, pudo evitar, Señor, que siervos tuyos cometieran equivocaciones. Ayúdanos, Señor, a aprender. Ayúdanos para que la próxima vez que enfrentemos una situación donde hemos sido heridos o hemos herido a otra persona, podamos reaccionar de tal manera que se evidencie el carácter tuyo en nuestras vidas. Padre, gracias por hablarnos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.